En este video hablaremos de países BRICS lanzan su propia moneda respaldada en oro. Aquí va un poco de contradicción. No existe una moneda única respaldada en oro que se utiliza por los países del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Cada uno de estos países tiene su propia moneda nacional y no existe un acuerdo entre ellos para crear una moneda común respaldada en oro. Sin embargo, los países del grupo BRICS han establecido un acuerdo para crear una reserva de divisas compartidas que permite a los países contar con una fuente adicional de financiamiento en caso de emergencias económicas. Los países BRICS son un grupo de 5 naciones emergentes que tienen economías importantes y en crecimiento en el mundo. A pesar de esto, los países BRICS han trabajado juntos en una serie de iniciativas económicas y financieras para fortalecer su posición en la economía global y reducir su dependencia de las monedas y los mercados internacionales dominados por las economías desarrolladas. Han establecido un banco de desarrollo conjunto, el Banco de Desarrollo de los BRICS, que tienen como objetivo proporcionar financiamiento y apoyo para proyectos de desarrollo en los países del grupo. Los BRICS son un grupo de países independientes del bloque occidental que obedece a Washington. Los BRICS suman economías muy importantes repartidas en los 5 continentes. El nombre BRICS viene de las iniciales Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ante la inflación provocada por la emisión de monedas que, a pesar de que su valor no es tan garantizado, sirven como divisas de reserva, dólar y euro, las monedas occidentales no tienen respaldo alguno, sino solo cúmulos de ellas mismas, un fraude que ronda los 5 billones en español de dólares y los 3,2 billones de euros respectivamente. Tanto el dólar como el euro son minadas por la estupidez de los gobiernos responsables de ellas. Primero, por las medidas de clausura innecesaria tomadas contra la pandemia y luego las sanciones contra Rusia que han llevado a un estancamiento financiero en las bolsas occidentales que vuelve impagables las deudas incurridas por el alegre e irresponsable vida despilfarradora de vivir a crédito a pesar de un déficit fiscal de 30 billones y la continua emisión de quantitative easing, pagados ambos con un dinero de que no tienen ni la Fed ni el BCE. Déficit agravado por la compra de armas avanzadas que entregara a Ucrania y que Ucrania podría nunca pagar, pero que sirven para prolongar una guerra que arruina a Europa para contento de Washington porque Europa es el principal socio comercial de China. Para salir de la crisis, de Estados Unidos está provocando maliciosamente más inflación que golpea a todos, pero el daño comienza por el sector energético cuya secuela es que el resto de la economía de Europa irá en caída libre. Es decir, Estados Unidos provoca la desindustrialización de Europa y el debilitamiento del euro antes de claudicar a su control sobre la Unión Europea, por falta de la alternativa al dólar. Cada crisis mundial provoca la fuga de capitales hacia Estados Unidos. Los BRICS buscan acabar con esta tendencia. La irrupción de la nueva moneda de reserva de los países BRICS, en este momento con riesgo de guerra mundial, socava los planes de Estados Unidos. La incautación predatoria de activos rusos y venezolanos depositados en bancos occidentales canceló la confianza en el dólar y en el sistema financiero occidental. En lugar de beneficiarse de la crisis, esta vez Estados Unidos se encontrará en una situación peor que la anterior a la crisis, porque ahora el capital que busca lugares seguros ya no iría allí, porque es algo que no encontraría en Estados Unidos, donde para colmo habría recesión con inflación. Por eso los capitales escaparían hacia los países BRICS, donde habría paz con crecimiento económico. El imperialismo predatorio estadounidense se basa en la hegemonía y la dominación. Las otras naciones son vasallos o enemigos. Un mundo multipolar de asociación mutua es anatema. De hecho, para Estados Unidos, el concepto mismo de las Naciones Unidas es anatema. El mundo debe ser demarcado en aliados y enemigos para que el capitalismo militarista estadounidense sobreviva. La operación militar de Rusia en Ucrania es un desafío a Estados Unidos, en el que Washington no se atrevió a recoger el guante. Esto demuestra el fracaso de una economía cuya prioridad es la movilización con fines de supremacía militarista, que fracasó con la actitud evasiva del desafío de Rusia en Ucrania, un hecho grave que coincide con la explosión de la deuda que sin restricciones viene acumulando Estados Unidos desde 1971. Es que la Fed parece creer que las cifras que escribe con los teclados de sus ordenadores es dinero real y que no es deuda, una enfermedad mental terminal que contagió al Banco Central Europeo.
Aún se desconoce el nombre de la nueva moneda, pero se sabe que los BRICS están activos en su creación y que dicha moneda estará basada en una cesta de monedas de los países integrantes que sería respaldada por los productos exportados por los mismos y que se usaría para el comercio entre ellos, un mercado muy relevante porque en los países BRICS vive el 70% de la población mundial. Esto lo dice todo. Las declaraciones del señor Vladimir Putin con respecto a este tema fueron las siguientes: queremos hacer una nueva moneda que sea una reserva mundial como el dólar, respaldado por minerales, oro principalmente, para poder hacer intercambios entre nuestras economías. Y así es como varios países están mostrando gran interés por unirse a la alianza emergente. Entre ellos podemos destacar a Egipto, Arabia Saudita y Turquía. A mayor sea el número de países que integran el grupo, mayor influencia tendrán en el mundo, pudiendo plantar cara con más fuerza a las actuales organizaciones internacionales. Esta alianza puede ser el punto de entrada de países emergentes, que tienen potencial de crecimiento y que por otro lado están cansados de Estados Unidos y de su petrodólar. Por tanto, una pregunta interesante sería la siguiente: ¿existe alguna alternativa al dólar estadounidense? Ya veremos si estos países llamados BRICS por ahora logran cambiar el rumbo del cambio de moneda. Ahora sí, nos despedimos, agradeciéndoles su compañía hasta el final e invitándolos para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.